de la amortización. Lo fijamos aquí, ¿cierto? Acá, entonces esto siempre se va a comportar de esta manera. Seguimos. Calculemos el interés. ¿Cuál es el interés que voy a pagar en el periodo 1? ¿Sobre qué valor? Sobre el saldo. No he pagado nada, tengo que pagarlo sobre los 300 millones. Entonces simplemente el saldo por la tasa de interés a la que estoy adquiriendo el crédito, ¿cierto? Entonces, ¿en qué vamos? El primer mes voy a tener un saldo de toda la totalidad de la deuda de 300 millones de pesos. La primera cuota que voy a pagar vale 7.400.000 pesos y de esa cuota, si se dan cuenta, 4.200.000 pesos es el interés. Imagínense lo que estamos pagando. Entonces, ¿cuánto le estoy amortizando la deuda? La diferencia. ¿Qué pasó? Amorticé 3.200.000 pesos a la deuda. ¿Cuál es el nuevo saldo? 296 millones. Vamos a hacer un cálculo aquí. Aquí fácil de interés sobre la cuota. Fíjese lo que pagué de interés en la primera cuota. El 57% del desembolso que le hice al banco fue de interés. Solamente el 43% fue a la amortización de los 300 millones de pesos. Y van a ver lo que pasa. Entonces, ya teniendo esto, vamos a calcular el rastrillo. Vamos para el 60. ¿Qué pasó en el 60? Mi saldo era de 7.300.000 pesos. Amorticé 7.300.000 pesos. Tuve un interés de 100.000 pesos sobre la cuota total. Al final, en el periodo 61, terminé de cancelar la deuda. Esto es cuota fija. Existen modalidades diferentes como nos planteaba él, pero vamos a ver esto que es bien interesante. Entonces, ¿qué pasó con el interés? Fíjense lo que fue pasando en función del tiempo. Lo que fue pasando en función del tiempo. Empecé pagando intereses, la participación del interés sobre la cuota era del 57%. Fíjense lo que fue sucediendo. Y en la medida en la que, ¿cuál es la conclusión? Que en la medida en la que el tiempo pasa, cuando yo tengo una cuota fija, tasa fija, el componente del interés baja y empiezo a amortizar mucho más a capital. Al final, cero. ¿Qué es lo que pasa y por qué vemos esto? Porque cuando el inversionista compró la tractomula, dentro de los estados financieros sujetos a su proyecto de tractomula va a tener un componente de amortización, ¿cierto? Que tiene que salir de su caja, que tiene que pagar lo que es un flujo del proyecto, y va a tener un componente de interés que va al gasto dentro del PIB. Entonces son componentes claves que tienen que tener en cuenta dentro de la evaluación de la inversión. Esto es lo que hace el simulador de banco, que realmente es muy sencillo. Les voy a preguntar esto. Bien. Este era el ejercicio muy fácil. Gracias, Eliana. Gracias, Eliana. Entonces, ¿qué muestra en la siguiente? Eso que hicimos. Que no se ve nada, pero eso fue lo que hicimos. Entonces, el mes, el saldo inicial, el interés, amortización, la cuota total y el saldo final. Bueno, ya no calculamos el saldo final, pero es básico. Entonces, este fue el ejercicio completo al final, cero, terminé de pagar toda la deuda. Entonces, como conclusión, en la medida en la que yo tengo cuota fija, tasa fija, el componente de interés al principio es el más alto, yo estoy pagando más interés que lo que estoy amortizando la deuda. En la medida en la que pasa el tiempo, el componente de interés se va reduciendo y aporta mucho más a la deuda. Fíjense que en la última cuota, casi que todo el valor de cuota fue amortización, el interés ya era muy mucho. Entonces, la cuota que calculamos, el interés y la amortización. Y empiezan las variables sobre las cuales uno empieza a tomar decisiones. Primera, ¿cuál es el efecto en el cambio de las tasas de interés? ¿Qué pasa si el Banco de la República decide que va a aumentar las tasas de interés? ¿Qué va a pasar con todo esto? Va a cambiar. Radicalmente va a cambiar. Entonces ahí es cuando uno empieza a incorporarle riesgo a los números financieros, porque yo puedo hacer una proyección. Las
tasas de interés son del Banco de la República, las estableció en el 5% ayer, entonces que va a crecer 25 puntos básicos en su reunión de cada mes a lo largo del proyecto, pero resulta que eso no se dio, entonces empezó a tener problemas. Por eso, la incorporación de la variabilidad y de la probabilidad sobre estos modelos, que ahora miramos cómo se hace. ¿Y cuál es el efecto de un cambio en el periodo de pago? Lo que yo les mencionaba, el señor dice, no, efectivamente yo quiero, y como pasó hace un año, que los ingresos de una tractomula eran tan buenos que todos estos señores tomaban créditos a 3 años, con una cuota tremendamente alta que los obligaba a que los ingresos del vehículo fueran altos, y por eso los valores de los fletes en tractomulas estaban altísimos. Eso ya ¿qué fue lo que pasó ahí con eso? Teníamos un boom en el sector de hidrocarburos, ahora antes les voy a explicar eso. El tema de entraron los oleoductos de Ecopetrol, bajó el boom, ya no hubo tanta demanda hubo exceso de oferta de vehículos, eso condujo a que los precios bajaran, a que todos esos propietarios que tomaron créditos a 36 meses terminaron en que dicen el banco les recogió los vehículos. Entonces, es el efecto de una decisión sobre un proyecto. Bueno, entonces esto va a ser mucho más rápido con el ejercicio que hicimos. Entonces, yo tengo modalidades dentro del pago de un crédito y como veíamos con los señores es que se me olvida, hacer casa, sí. Hay modalidades. La primera cuota fija que fue la que vimos. ¿Cómo se comporta? Así. Entonces, una deuda de lo que sea, no sé, creo que 100 millones de pesos. Esta línea me muestra la cuota fija a lo largo de todo el periodo. ¿Cierto? El componente de interés que al principio es altísimo se va disminuyendo y el componente de amortización va subiendo. Eso fue lo que acabamos de ver. Tengo otras modalidades. Yo puedo tomar una deuda en la cual defino que la amortización, que el abono al capital es fijo. En este caso, ¿qué pasa? El interés se convierte en el componente que va variando. ¿Qué pasa ahí? Para hacerlo rápido. Entonces, yo tengo acá la amortización, como les mencionaba, lo que yo estoy abonando al capital, a lo que me prestaron siempre es lo mismo. El componente de interés, nuevamente, es muy alto al principio y va bajando. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo sumo el componente de interés y el componente de amortización, el resultado es la cuota. Si ustedes se dan cuenta, al principio pago una cuota mucho más alta, pero está bajando en la función, le voy amortizando más a la deuda y los intereses van disminuyendo. ¿Cuál es la mejor forma? Depende. Depende de las tasas, depende del periodo, depende. Digamos que no hay una regla que diga, no, definitivamente yo tengo que tomar deuda de esa cuota fija. Pues, no hay como tal una regla, depende de las condiciones. Ahora, lo que sí hablábamos era que cuando yo tengo un crédito en el cual tomo una tasa variable, sí tengo un riesgo adicional. Y es que pase con la economía, eso va a amarrar las tasas y eso me va a sujetar todo esto que estamos calculando acá. ¿Listo? Entonces, eso es el tema de las inversiones. No sé si hay alguna pregunta de esto. ¿Todo claro? Entonces, hay algo también que es importante que ustedes conozcan antes de continuar con estos tipos de interés. ¿Qué pasa cuando yo tengo 100 millones de pesos? A mí me dicen un banco que me va a pagar un interés del 10% efectivo anual y solo dejo mi plata un año. ¿Cuánto tengo al cabo de un año? Es muy simple, vamos a llamarlo interés nominal inicialmente. Yo tengo 100 millones de pesos, que me metieron una tasa del 10% y lo dejé un año. ¿Cuánto tengo? 110, es muy fácil. Pero ¿qué pasa cuando yo ya no dejo esa plata un año, sino la dejo 2 o 3 o 4 o 5 y los intereses se me van acumulando? ¿Cierto? ¿Cuál es el efecto de eso? El efecto es que esta tasa nominal se nos convierte en una tasa efectiva. ¿Y por qué les explico tasa efectiva? Cuando veamos el flujo de caja, yo tengo aquí vamos a ver las tasas de oportunidad, que son las tasas de oportunidad. La tasa de oportunidad se define en términos efectivos, en términos acumulados, son los términos reales que me está rentando el dinero. Y descuento el flujo de caja en esa tasa. Esto de pronto lo cerré ahorita, pero vamos a verlo en un momento. Entonces, pongo una plata y la dejo un mes. 100 millones de pesos. Al 10%, ¿cuánto tengo al cabo del mes? 110 millones de pesos. Lo complicamos. Otra vez, 100 millones de pesos. Pasó el primer año, ¿cuánto tuve? 110. Pero lo dejé otro año. ¿Qué pasó? Yo no sé si podía escribir acá. Básicamente lo que tengo acá, el valor futuro en este año, o
Digamos que por allá. Sí. Sube un poquito. Entonces, ¿qué pasó acá? Este es el valor futuro. El valor futuro es igual a lo que tuve, ¿cierto? 100 millones de pesos, por lo que me rindió el dinero. ¿Cierto? Vamos a definir los términos de la fórmula. No se complica con esto, vamos a entenderlo. El valor futuro es el valor presente, ¿cierto? Por 1 más tasa de interés, ¿cierto? 100 millones de pesos, los dejé un mes, ¿cuánto tuve? 100 millones. Muy fácil. Perdió 1. Ya no lo dejé 1, lo dejé 2. Entonces, ¿qué pasó? Esta fórmula que tenía, esto es, ¿cierto? Para el periodo 1, resulta que me paro en el periodo 1 y la plata que tengo es toda esta. ¿Cierto? En el periodo 1. Me voy para el periodo 2, ¿qué va a pasar con el periodo 2? Básicamente lo mismo. Es muy sencillo. Entonces lo que tengo es que ahora lo que voy a tener es 1 más el 10% nuevamente. ¿Cierto? 2 periodos. 2 periodos tengo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el valor futuro es el valor presente por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos que tenga la plata en el banco. ¿Qué pasa con esto? Tasa efectiva. Base de una tasa nominal. Tasa efectiva. Eso es simplemente lo que yo explicaba ya alrededor de eso. ¿Por qué lo explico? Porque los flujos de caja nos están todos efectivos. Entonces ahora vamos a ver la tasa a la cual estamos descontando los flujos de caja. Simplemente eso es un proceso sencillo. ¿Quedó claro? Sí. Sí, está sencillo. Bien. Entonces al final lo que tuve, 121 pesos después de 2 años. ¿Listo? Muy bien, eso era lo de tasas de interés. ¿Qué es una tasa de oportunidad? ¿Qué creen que es una tasa de oportunidad? Sí. Bueno, entonces les explico. Tasa de oportunidad. Yo tengo hoy 70 millones de pesos, ¿cierto? Y a mí me dice el Vivatrea, venga, compremos una turbo que nos va a rentar el 2%, ¿cierto? Entonces tengo un negocio que me renta el 2%. Resulta que me voy al mercado financiero y estaba viendo ahora, la ETF está en el 5.45. Entonces, ¿cuál negocio hago? Lo otro me salió un CTZ, en la tasa de ETF. ¿Tienen claro que es un DTF? Depósito de término fijo. Es simplemente una tasa de referencia en la cual yo pongo el dinero en mi banco y eso es lo mínimo que me renta. Entonces se vuelve en una tasa de oportunidad que renuncio para invertir en otro proyecto. Entonces, si yo voy a hacer un proyecto, yo por lo menos esperaría que me rente lo del DTF porque me puse la plata ya. Si no, lo dejo en un banco. Eso es una tasa de oportunidad a lo que yo renuncio cuando elijo hacer una decisión. Entonces, ¿qué pasa en el flujo de caja? Cuando yo haga flujo de caja y calcule la tasa interna de retorno, ¿cierto? Y calcule la tasa interna de retorno, esa tasa interna de retorno tiene que ser superior a mi tasa de oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que el negocio en el que yo estoy evaluando me va a rentar más que el otro proyecto que tengo. La tasa de oportunidad. Si no es así, no vale la pena hacer el proyecto. Es una de las conclusiones de la tasa interna de retorno que vamos a ver aquí. Este valor sí que es clave, porque dependiendo de este valor yo descuento mis flujos de caja. Les voy a contar un ejemplo. Cuando hicimos el proyecto de Valorem, nosotros hicimos un cálculo de un parámetro, bueno, hay un parámetro que uno calcula que se llama el WACC, que es el promedio ponderado a capital, que es la fórmula científica de calcular cuál debería ser mi tasa de oportunidad para invertir en un proyecto, y eso depende de la estructura de capital y de tu país, en fin. Bueno, pero es una tasa. Esa tasa la calculamos para los señores de Valorem y nos daba el 17% efectivo anual. O sea, ese señor, si se hubiera, digamos que basado en las teorías económicas del cálculo de la tasa de oportunidad, debería estar aceptando un proyecto si le renta más del 17%. Y esos cálculos se hicieron con ese valor. Cuando estuvimos con ellos y cuando nos sentamos con el evaluador de proyectos de valor, que es el Grupo Santo Domingo, nos manifestó que
los señores Santo Domingo no ponen su plata si el proyecto no les renta por lo menos el 25% efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tener un cálculo de una tasa de oportunidad. ¿Qué tal que yo le hubiera dicho al señor que su tasa de oportunidad era lo de la ETF 5.25%? Entonces, la tasa de oportunidad es un valor que se puede calcular, que se puede medir, que es un cálculo complejo, pero se puede hacer. O yo simplemente como inversionista puedo decir cuánto es lo mínimo que espero por mi plata, que es lo que hacemos. Porque aquí no te va a permitir cualquier proyecto. Entonces definen su tasa de oportunidad. Es lo mismo. Bueno, vamos a ver esto. Entonces, como mencionábamos hace un momento, la tasa de oportunidad depende, y depende en gran medida, de las tasas de interés, de lo que me esté pagando, el banco, Si ustedes le dieron ayer la prensa, el Banco de la República se reúne mensualmente a evaluar las políticas monetarias, cambiarias, en fin, del país, y una de las decisiones que tenían en vilo era la tasa de interés. Ayer se definió el Banco de la República definió las tasas de interés en el 5%. Bajó 25 puntos básicos, estaba en 5.25, quedó el 25% de la tasa de interés. Una de las cosas que cuando quise plantear esta charla era que uno escucha mucho que el Banco de la República decidió bajar, que decidió subir, pero muchas veces uno no tiene claridad de por qué hacen eso, por qué bajan, por qué suben, por qué las dejan constantes. Entonces, en este slide vamos a ver rápido porque ya como que me alargué. ¿Qué busca el Banco de la República cuando sube o baja las tasas de interés? Cada país tiene un banco central, que en este caso no es el Banco de la República, que maneja ese tipo de política. En Colombia se hace una reunión mensual en la cual se definen ese tipo de tasas. Entonces vamos a ver algo muy fácil. ¿Qué pasa cuando sube una tasa de interés? ¿Qué creen que pasa cuando sube una tasa de interés? ¿Qué pasa si yo me quiero comprar una casa, pero resulta que escuché que el Banco de la República subió las tasas de interés? ¿Eso qué quiere decir? Que la plata me va a costar más. Entonces, ¿qué decido? Mejor espero. Yo mejor espero y más bien no hago el que aumentan los costos de los créditos, baja la cantidad de créditos solicitados, ¿cierto? Entonces ya la gente que tenía ganas de ir a una entidad financiera y adquirir un crédito, mejor no pienso, más bien espero. La gente que tiene su plata más bien la deja guardadita porque le está rentando más. Entonces como subieron las tasas de interés es mejor dejar la plata que pedir un crédito, ¿cierto? Entonces decrementa el número de créditos y guarda los créditos solicitados, pero aumenta el ahorro, la gente prefiere ahorrar. ¿Qué pasa cuando la gente invierte menos, toma menos créditos? Que disminuye el consumo, ¿cierto? Eso es directamente proporcional. ¿Qué pasa cuando disminuye el consumo? Bajan los precios. ¿De acuerdo? ¿Todos tenemos claros eso? Resulta que yo estoy vendiendo, tengo una planta que produce, no sé, arroz, ¿cierto? Y estoy vendiendo 100.000 unidades al mes. Pero resulta que el mercado y la demanda me bajó y ahora no estoy vendiendo 100.000 sino 50.000. ¿Qué hago para lograr subir mi demanda? Bajo los precios. Ley de oferta y demanda. Entonces baja los precios. Miren dónde vamos con la decisión del Banco de la República. ¿Qué pasa cuando bajan los precios? Baja la inflación directamente. ¿Y qué pasa cuando baja la inflación? Se desacelera la economía, ¿cierto? Si ustedes escucharon ayer el Banco de la República bajó las tasas. Vamos a ver qué pasa cuando bajan las tasas. Hace poco venía el DANE con rumores, si eran rumores, que la economía se estaba desacelerando. Ustedes vieron que veníamos con una desaceleración bastante fuerte, ¿cierto? de la economía. ¿Qué pasó cuando se aceleró? Que las tasas empezaron a subir, las tasas saltamos un gráfico. Cuando empezó a escucharse ese tema de que la economía se estaba desacelerando, el Banco de la República tomó la decisión de bajar las tasas de interés 25 puntos básicos. ¿Qué pasa cuando bajan las tasas de interés? Se acelera la economía. Eso es lo que están buscando, que nuevamente la economía se dispare. Lo que pasa es que eso tiene unos efectos inflacionarios también. Entonces ellos tienen que de alguna manera evaluar los dos componentes. Pero entonces, ¿qué pasó? El Banco de la República bajó las tasas de interés. ¿Qué esperan que vaya a pasar con esa decisión? Que disminuyan los costos de los créditos, ¿cierto? Aumenta los créditos, la gente va a consumir más, va a aumentar la demanda. Seguramente la inflación también se va a disparar.
Van a subir los precios, obviamente aumentan los precios y se acelera la economía. Esto son los condicionamientos que tiene que tener en cuenta el Banco de la República cuando se reúne y decide si sube o baja o mantiene, muchas veces mantiene. Entonces, dependiendo de eso, toma una u otra decisión teniendo en cuenta todos estos efectos. ¿Qué pasa? Que si yo soy un inversionista y voy a llegar a un país en donde las tasas son una absoluta locura, van subiendo y bajando, pues tengo riesgo muy bueno. Entonces, para el inversionista, esto es fundamental. ¿Qué tan estable es en términos de tasas de interés un país? Y eso va asociado al tema del país que hablamos hace un momento. Entonces, esto es lo que pasa, que me parecía clave que ustedes, pues, incluso por cultura general, les queda saber uno por qué es que las tasas suben, bajan, qué están buscando. Entonces, es esto más o menos lo que pasa. En términos generales, porque eso tiene unas complejidades grandes, pero eso es más o menos lo que pasa con eso. Bien. Fíjense este gráfico es muy interesante. Este gráfico empieza en el año 2005. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo que estamos tomando es las tasas de referencia de varios países: Estados Unidos, Colombia, Brasil, Chile, Euro y México. Vamos a ubicar a Colombia. Colombia en rojo. Estas son las tasas que va definiendo el Banco de la República. Si nosotros los comparamos con las tasas de Estados Unidos, que es esta línea azul, ¿cómo estamos? Muy por encima. Cuando uno va a tomar un crédito en Estados Unidos, las tasas son casi que no, son muy bajitas y vienen bajando porque ellos están tratando de impulsar la economía. Entonces eso es lo que está pasando. Pero fíjense lo que pasó con Brasil. Las tasas más altas de Latinoamérica son las tasas de Brasil. Si ustedes se dan cuenta, acá, año 2009, lo que pasó con todas las tasas. Todas para abajo, absolutamente todas. ¿Qué pasó? Crisis económica mundial. Todo de bajar las tasas para impulsar el crecimiento de la economía. Fíjense, comportamiento a nivel mundial. ¿Basado en qué? En lo que acabamos de ver en el slide anterior. ¿Qué busca? Acelerar la economía. Entonces son conceptos que se utilizan a nivel mundial y que inciden en el consumo, comportamiento de demanda, ingresos, todo lo que tiene que ver con la evolución del producto. Por eso tocamos este tema aquí, me parece que está. Bueno, ya voy a avanzar rápido. Depreciación simple es el efecto contable que reconoce el desgaste de un activo. Yo compro una turbo y en 5 años esa turbo se me está desgastando, al final seguramente va a valer, seguramente no, va a valer mucho menos de lo que la compré. Ese valor con el que yo puedo venderla, o que va a valer al final, se llama valor de salvamento, puede ser el 10%, el 20%, depende de las condiciones del activo. Yo puedo tener dos condiciones de depreciación: puedo depreciar en línea recta, que es línea recta, el valor del activo dividido en la vida útil. De acuerdo a políticas contables, un vehículo que tengo que depreciar en 5 años, entonces si el activo me valió 50 millones de pesos y tengo que depreciarlo en 5 años, pues tengo que, el efecto de depreciación que va a aparecer en el PIB va a ser de 10 millones de pesos mensual. Es sencillo. Línea recta, depreciación acelerada se utiliza. Yo no sé, aquí sí no sé, en términos contables, si yo desde el punto de vista legal pueda o no hacer una depreciación acelerada con un activo de ese tipo. Porque cambia la parte tributaria. Exacto. Se pueden o no alcanzar algunos beneficios tributarios. Básicamente la depreciación, como es un concepto dentro del PIG, baja la base sobre la cual yo tributo. Por eso se hace, como les mencionaba, depreciación en Colombia, inmuebles 20 años, maquinaria de equipos 10 años, en fin, hay unos efectos ahí como definidos para ese tema. Voy a pasar rápido, que ya me alargué mucho. Estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros? El balance general. Ahorita vemos de qué se trata. Estado de resultados, o PIG, y luego el cambio. ¿Qué pasa? Que ellos se están comunicando todo el tiempo. Yo tengo una cuenta que es una partida, tengo que tener una contrapartida, pero eso sí es un tema contable que no lo voy a poner. ¿Y va a cambiar? ¿Y va a cambiar? Sí. Exacto. Entonces, ¿qué es el balance? Muy fácil. 3 componentes del activo. ¿Qué es el activo? Dentro de una compañía, ¿quién dice que es un activo? Es lo que yo tengo para operar, lo que cuenta una compañía para operar. Lo que pasa es que dependiendo del tiempo, tengo esta subdivisión: si es activo corriente o a largo plazo. Activo corriente menor a un año, activo a largo plazo superior a un año. Si yo compro una turbo y entra dentro de los activos, va a ir como un activo a largo plazo que se va a depreciar y eso va a disminuir el valor del activo, y eso tiene una contrapartida en el PIG. Bueno, es una cosa ahí que se están comunicando. La caja de la compañía, con lo que yo tengo para pagar mis deudas hoy a corto plazo, es un activo corriente. La cartera,
todo corriente, sorry. Claro, es corriente. Entonces, ya las runas estamos en problemas. ¿Sí? Una cartera de 30 a 45 días, pues es un método corriente. En teoría, yo puedo disponer de esa plata para saldar mis obligaciones financieras a corto plazo. Eso va a definir la liquidez y un poco de cosas dentro de la empresa. La contrapartida de eso, el pasivo, lo que yo debo, tengo también pasivo corriente a corto plazo, cuando por pagar. Pasivo a largo plazo, proveedores, pasivo a largo plazo. Entonces yo me compré el carro que entró al activo a largo plazo, pero se lo debo al banco. Contrapartida, pasivo a largo plazo. En la medida en la que voy saldando la deuda, que era lo que veíamos, la amortización, ¿cuál es la contrapartida? Que va disminuyendo mi deuda a largo plazo. Estoy saltando. Se divide en dos, ¿no? Una parte corriente y una parte de largo plazo. Así es. Lo que realmente tiene la empresa, el patrimonio. Entonces, y hay una cosa ahí que es la ecuación magna contable, que es el total de activos que es igual al pasivo más el patrimonio. Cuando ustedes vean si tienen oportunidad de ver un balance de una compañía, está basado en estos grandes rasgos y siempre esto se tiene que respetar. Porque, como mencioné, una partida tiene que tener una contrapartida siempre en términos contables. Bueno, vamos a ver el PIG, que es más interesante. ¿Cómo parte el PIG de los ingresos? ¿Cierto? Yo voy a tener un PIG seguramente para el año 1 y otro diferente para el año 2 y otro para el año 3 y otro para el 4, dependiendo de lo que estoy proyectando en mi evaluación. Entonces, parte de los ingresos. Y empezamos ya a entender por qué habíamos visto todo ese ladrillo que ya vimos. Primero, costos directos. Entonces, lo que me vale el conductor, lo que me vale el combustible, lo que me vale los peajes de mantenimiento, todos los costos relacionados con el desarrollo del objeto social. ¿Qué me da eso? Ya me da también indicar la utilidad bruta del proyecto. Luego viene los indirectos, los gastos. Entonces la parte administrativa de la compañía, todo eso se tiene en cuenta acá. Y ya que llegó, la utilidad operacional. Aquí no me enredo, aquí uno puede tener en cuenta el precio de amortización y calcular el levita, pero voy a pasar eso. Tengo los gastos financieros. ¿Cuáles son los gastos financieros? Los intereses que veíamos cuando hicimos el ejercicio de analizar. Eso acá. El interés. La amortización no. Y la amortización no. Por una razón sencilla. La amortización, pese a que es un efecto de caja, yo lo que estoy, la contrapartida de eso es un menor valor de la deuda. Que está en el balance, por eso no va acá. ¿Qué sí se reconoce en el estado de resultados? La depreciación. Y por eso algunas compañías utilizan la depreciación acelerada para disminuir la utilidad y la base gravable sobre la actuación. Tenemos un efecto tributario. Bueno, gasto financiero, utilidad antes de impuestos. Acá, si yo deprecio de manera acelerada, esto va a disminuir. Y sobre esto yo pago impuestos. Impuesto de renta básicamente 33%. Ahí está. Utilidad neta después de impuestos. ¿Qué pasa con esto? Todos los proyectos nuestros tienen un estado de resultados. Entonces, Hernán, que me digo, tiene un estado de resultados para la operación de él, él nos muestra todos estos niveles, porque es importante tener, empezamos por esta, la diferenciación entre costos y gastos. Yo puedo tener una utilidad bruta excelente, voy a decir cualquier cosa, el 60%, pero resulta que cuando llega la utilidad operacional, mi utilidad operacional es del 10%. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el problema? Acá. Simplemente ese efecto de poder clasificar y contabilizar muy bien me va a permitir ver qué es lo que está pasando con la compañía y dónde tengo posibilidades de mejorar. Bien, como les mencionaba, cada vez que yo facturo, genero una factura. Cuando Ulises no genera una factura, se va a ver acá. Pero el flujo de caja no, el flujo de caja es cuando yo recibo. Entonces, por eso les mencionaba, yo puedo tener estos resultados excelentes y puedo dar una rentabilidad del 15%, pero resulta que los clientes no me pagan y tengo una cartera de 90 días. Desde el punto de vista del flujo de caja, ¿por qué? Porque me disminuye la liquidez de la compañía. La liquidez simplemente es el dinero con el que yo cuento para operar. Entonces, ustedes han visto que cada vez que iniciamos un proyecto nuevo, pues tenemos una complicación grande desde el punto de vista económico, porque necesitamos un dinero. Yo estoy gastando combustible, salarios, renting o leasing o la cuota de la deuda, pero el ingreso viene después. A eso se le denomina capital de trabajo y se requiere un capital de trabajo muy grande cuando el proyecto es muy grande. Entonces eso me incide acá. Las empresas se quiebran por esto. Flujo de caja. Si no me pagan, voy a tener nuevamente un muy buen estado de resultados, pero las empresas no me pagan y tengo una cartera de 90 o 100